Wen Fu, prosopoema del arte de la escritura, por Lu Jing. Prolegómenos. A menudo, cuando leo las obras maestras de los grandes escritores, tengo la secreta esperanza de poder captar su verdadero espíritu. El orden de las palabras, la manera en que se enuncian las frases, tiene infinitas posibilidades y formas. Las cualidades de lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, son susceptibles de captarse en lenguaje. Yo mismo, cada vez que escribo, me doy cuenta de la complejidad del acto creativo y me angustio una y otra vez porque el pensamiento es incapaz de traducir el mundo y la literatura incapaz de aprestar el pensamiento. Ciertamente, el mayor problema reside no en el saber cómo hacerlo, sino simplemente en el hacerlo. He escrito precisamente este poema para dar cuenta de las habilidades de estos excelsos escritores y explicar las razones del por qué hay buenas y malas obras en el acto de la escritura. Quizás así, en otro tiempo, pueda llegarse a conocer el intrincado mecanismo y el profundo misterio de la composición literaria. Cuando alguien, con un hacha en la mano, intenta cortar otro mango de hacha, lo que obtiene está muy cerca del propio modelo, y es que a la hora de seguir los movimientos de la mano, la dificultad para convertirlo en lenguaje es extrema. De todas formas, todo lo que he sido capaz de expresar en palabras lo he puesto aquí seguidamente. 1. Disposiciones previas. Ponte de pie en el único centro y contempla la secreta oscuridad. Nutre tu corazón, tu voluntad con las grandes obras del pasado. Sigue el fluir de las estaciones y suspira por la prisa del tiempo. Celebra las cosas del mundo y penetra en su variedad, en su profusión. Laméntate de la caída de las hojas en el profundo otoño. Alégrate del renacer de las ramas tiernas en la fragante primavera. Y temblará solemne tu corazón como si tuvieras escarcha en el pecho, y tu anhelo se perderá en la lejanía como si horadara a las nubes. Alaba la herencia esplendorosa, el legado de virtud de tus predecesores, evoca el suave y cierto aroma del pasado. Piérdete en la literatura, en su bosque y su tesoro, admira las frases más bellas y su engranaje perfecto. Y, una vez conmovido, turbado, aparta los libros y empuña tu instrumento, la pluma, el pincel. Conviértete entonces a ti mismo y por fin en palabras. 2. El proceso. Así es el comienzo. Se interioriza la visión, se adentran los sonidos, se demora el pensamiento y todo se interroga. El alma galopa hacia los 8 confines del espacio. El espíritu vaga errante por alturas infinitas. Al acercarse, la emoción poco a poco se convierte en luz. Las cosas se reflejan e intercambian su claridad. Y es que, al beber la esencia de las palabras dichas y escritas, paladearás el muy dulce sabor de los clásicos. A la deriva, entre cielos y abismos, te dejarás llevar por la gran corriente, bañándote en las aguas del manantial, internándote en su profunda hondura. Y esas frases, sumergidas, que se esconden y se agitan, serán como peces inquietos que, mordiendo el anzuelo, emergerán desde el fondo más insondable. Y las otras delicadas bellezas, vagando ingrávidas y errantes, serán como pájaros de alto vuelo, que, cazados con flecha y con cuerda, caerán en picado desde las nubes más altas. Haz acopio de palabras y de frases no usadas por más de 100 generaciones. Escoge rimas perdidas y olvidadas desde hace miles de años. Desdeña las flores marchitas, ya abiertas del amanecer, y quédate con los brotes tiernos aún cerrados de la noche. Así verás pasado y presente en un único instante y abarcarás los inmensos mares en tan solo un abrir y cerrar de ojos. 3. Detrás de las palabras. A partir de aquí,
Selecciona las ideas, ordénalas por jerarquías, examina las frases agrupándolas en rangos. Haz brillar todo lo que encierre luz, haz vibrar todo lo que guarda sonido. Es igual que el caer de las hojas cuando se sacude una rama, igual que llegar a un manantial tras el fluir del arroyo. Quizás desde los más oculto alcances lo manifiesto, quizás desde la sencillez obtengas lo más difícil y complejo. Pero también puede ser como un tigre que amaga enseñando sus fauces y todas las bestias se conmocionan, como un dragón que de repente se hace visible y oleadas de pájaros se aterran. Incluso también podría ser fijo y seguro, fácil de llevar a cabo, o duro y tortuoso, imposible de hacer. Vacía tu mente por completo y concentra el pensamiento, unifica esa multitud de cosas que te advienen antes de convertirlas en palabras. Atraparás así cielo y tierra en la jaula de una forma y aplastarás lo que existe con tan solo la punta de tu pincel. Al principio puede haber una duda en los labios resecos, pero al final las palabras fluirán libremente con la humedad pluma. Igual que el tronco de un árbol es la estructura natural que soporta la sustancia. Igual que la frondosidad de la copa de un árbol es lo literario que cuelga de sus ramas. La emoción verdadera y la expresión nunca deben estar descoordinadas. Cualquier incipiente transformación se hará visible en los gestos. Si el pensamiento se aproxima a la alegría, una sonrisa se dibujará en el rostro. Si se acerca a la tristeza, se asomará el suspiro. Quizás cojas el pincel y fácilmente broten las palabras, o quizás, con la mirada perdida, lo sostengas apoyado simplemente entre tus labios. 4. Lo grande en lo pequeño. En esta tarea es posible sentir alegría, así lo afirman los sabios y los hombres virtuosos, intentando que de la no existencia surja la existencia, llamando a la puerta del silencio para que responda el sonido, encerrando lo inmenso en un mínimo pliego de seda, provocando diluvios en un pequeño corazón. Así, el lenguaje se amplía y lo ocupa todo por entero, el pensamiento profundiza y llega a lo insondable. Se propaga entonces la fragancia plena y sublime de las flores, y se despliegan las ramas de la más verde espesura. El viento poderoso se alza vertical y en torbellinos, y las nubes grandiosas se elevan por encima del bosque de las plumas. 5. Infinitud y medida. Las formas tienen 10.000 variaciones posibles, pero las cosas del mundo no tienen ninguna medida. Confusas y caóticas, dispersas y fugaces, todas ellas son difíciles de describir. La belleza de las palabras se muestra en la destreza del talento, pero es el pensamiento el artífice que las gobierna. Por ello, luchan entre existencia y no existencia, se debaten entre profundidad y superficie, aunque se escapan a la geometría del círculo y el cuadrado y esperan agotar los límites de forma y contenido. Así, para halagar los ojos se encumbra lo exuberante, pero para satisfacer al espíritu se valora la precisión. Que las palabras fluyan así no es impedimento, porque el discurso solo alcanza su fin cuando trasciende. 2. Géneros. El poema articula la emoción hacia una intrincada belleza. La exposición poética da cuerpo a su objeto descrito de forma clara y brillante. El epitafio se demora en la belleza del estilo siguiendo su propia naturaleza. La elegía contiene e intensifica un profundo lamento. Las inscripciones son amplias y sucintas, suaves y elegantes. Las admoniciones limitan y refrenan, siendo límpidas y vigorosas. Las odas conmueven por su refinamiento y exuberancia. Las disquisiciones son sutiles y complejas, lúcidas y expansivas. Los memoriales al trono resultan pacíficos y persuasivos, holgados y decorosos. Los discursos
Parecen brillantes y llamativos, engañosos y seductores. Y como todas estas formas presentan diferencias tan sutiles, adaptarse a cada una de ellas corrige desviaciones. Lo esencial es que las palabras alcancen su objetivo y que la razón natural siempre se imponga. No se puede hacer nada en la prolijidad y el exceso. 6. Variaciones y orden. Hay que tener en cuenta que las cosas presentan múltiples aspectos y las figuras literarias posibilidades infinitas. El pensamiento exige ingenio y concordancia, la recitación del poema belleza y dignidad. En lo que respecta a la alternancia de tonos y sonidos, es como los 5 colores realzándose unos a otros. Aunque vayan y vengan sin ley que los rija, son tan difíciles como atravesar un sendero abrupto en la montaña. Pero es posible dar cuenta de todas las distinciones si se comprende la secuencia y el orden. Esto es igual que abrir un canal para recibir un arroyo. Pero si se desaprovecha la ocasión y se ponen juntas las cosas demasiado tarde, entonces lamentablemente el principio irá después del fin. Esto es un error de inversión entre el púrpura y el amarillo, que solo traerá lo turbio y lo embarrado y no lo vívido. 7. Justa medida. A veces miras atrás y te llama un pasaje previo. A veces miras adelante y te impulsa un pasaje futuro. Otras veces no hay musicalidad en las palabras, aunque sí hay armonía en sus razones. Puede ocurrir que el lenguaje fluya libremente mientras las ideas se detienen y bloquean. Si uno evita todas estas dificultades, se multiplica la belleza, pero si uno las arrastra paralelas, el fracaso se duplica. Hay que sopesar cada logro con una balanza de precisión y decidir con la extrema agudeza del más fino cabello si algo se rechaza o se retiene. Por eso, si se mide con escuadra y compás, todo ello será perfectamente apropiado. 8. Semillas. Quizás el lenguaje sea exuberante y rica su estructura, pero conceptualmente el texto carezca de objetivos. Allí, en el último confín, la ambigüedad cesa. El lenguaje se ha agotado y ya no puede prolongarse. Pero si colocas una expresión sugerente en un lugar estratégico, esta puede resultar ser siembra vigorosa para el texto. Aunque las frases, una con otra, sigan sus entramados, hay que continuar para conseguir el gran logro. El cumplimiento será entonces grandioso y las complicaciones muy pocas. 9. Originalidad. Puede ser que el lenguaje y pensamiento formen un tejido de compacta y límpida belleza, de color resplandeciente como un excelso brocado, conmovedor y profundo como el rasgueo de múltiples cuerdas. Pero si carece de originalidad, habrás compuesto un texto más de los antiguos. Puede ser que la flecha haya alcanzado tu corazón, pero también hirió a otros antes que a ti. Y como ello daña la integridad al transgredir lo que es justo, aunque constituya tu pasión, tendrás que abandonarlo. 10. Cardos y abrojos. Puede ser que una flor se abra, que una espiga crezca vertical y separada de las otras, igual que una forma que no puede perseguirse, igual que un sonido difícil de guardar. Y el texto se levanta luminoso, inmóvil y solitario, imposible de urdirse en la trama de ninguna melodía. Y en ese desolado paisaje, el espíritu no encuentra nada que pueda responderle. El pensamiento irrefrenable vaga confuso y perdido. La montaña centellea cuando sus rocas contienen jade. El agua resplandece cuando la corriente arrastra perlas. Cardos y abrojos no deben ser cortados si anidan en ellos las aves hermosas. Al combinar la melodía popular Xia Li con la melodía refinada Bai Xue, resaltaremos aún más su grandeza. 11. Las 5 imperfecciones. 1. Puede ser que acompases tus palabras con una rima tan pobre y tan escasa que al final solo quede una huella imperceptible y una inmensa soledad. Así, quizás, esa rima se suspenda en el silencio sin otra nota que pueda secundarla, o se alce en el espacio donde ni los ecos puedan responderle.
Es igual que tocar una sola cuerda en un instrumento. Sonará clara y límpidamente, pero no habrá música acordada. 2. Puede ocurrir que se tiña tu melodía de un tono tan débil y fatigoso que las palabras inútilmente serán lánguidas. Esto es una única forma de belleza y fealdad compuesta, una sustancia excelente pero cargada de imperfecciones. Es igual que los laúdes que suenan precipitándose en el patio. Entre ellos hay respuesta, pero falta la armonía. 3. Quizás abandone la razón y prefieras quedarte con lo extraño, en una persecución de lo minúsculo, en un afán inútil de vacío. Así, no habrá emoción en las palabras, tampoco habrá ternura. Melodía que flota suspendida y no regresará. Es como una cuerda muy fina, pero tañida violentamente. Puede ser que haya armonía, pero no auténtica emoción. Imagina que te precipitas en coros al unísono, entregándote a una seductora orgía de sonidos. Quizás así, siguiendo el gusto general, los ojos se complazcan. Es posible que el sonido resulte llamativo, pero será inferior al resultado. Esto me hace recordar las melodías Fanglu y Sankian, pues aunque haya auténtica emoción, se puede carecer de dignidad. 5. Supón que el texto es de una límpida pureza, de una fina contención, eliminando lo complejo, abandonando siempre lo excesivo. Pero quizá le falte ese sabor antiguo de las pócimas secretas, rituales, igual que las claras vibraciones de las cuerdas carmesíes de una cítara. Y es que, aunque uno cante y tres en coro le respondan, todo ello puede resultar digno y elegante, pero no grandioso. 12. Opuestos y variables. La manera en que algo se elimina o desarrolla, la forma en que uno avanza o retrocede. Todo tiene que ver con lo apropiado en cada momento y en cada circunstancia. Cualquier cambio, por mínimo que sea, modifica la emoción. A veces las palabras son sencillas y su mensaje profundo y complicado. A veces es simple la estructura y su melodía ingrávida y ligera. Otras veces, partiendo de lo antiguo, es posible crear lo novedoso. O incluso tras lo opaco y lo confuso, sea mayor aún la claridad. En ocasiones, una visión amplia viene de un examen minucioso. La aprehensión de la esencia viene de un trabajo laborioso. Es como los bailarines que danzan moviendo sus mangas en armonía con el ritmo, o como los cantantes que responden libremente con su voz a los acordes. Esto es lo que el carretero Bayan no pudo transmitir en palabras. Ni el más brillante discurso podría siquiera alcanzar. 13. Obras maestras. Ciertamente me he rendido ante las reglas de la expresión y el entramado del estilo. Distingo así las transgresiones constantes de nuestra época y reconozco la impecable destreza de los antiguos. Y aunque se trata de algo que brota desde la inteligencia más honda, fácilmente se ridiculiza ante los ojos ingenuos. Las florituras de ágata o las filigranas de jade son como las legumbres de la llanura central. Igual que el gran fuelle que respira sin descanso y se nutre con el cielo y con la tierra. En este mundo parecen proliferar las obras consideradas maestras, pero yo, sin embargo, puedo contarlas con los dedos de una mano. 14. La desgracia del poeta. Mi auténtica desgracia es tener poca capacidad y a menudo tan vacía, y sufro por la dificultad de proseguir la excelencia y la gloria de las palabras antiguas. Voy renqueando a duras penas, probando ritmos breves y culmino el poema con músicas triviales. Y siempre, al concluir una obra, se instala en mí un pesar. ¿Cómo podría sentirme orgulloso y satisfecho? Me aterra pensar que mi música suena igual que una olla de barro percutida, y se burla y escarnio del repicar del jade. 15. La inspiración.
Es como un encuentro entre estímulo y respuesta, un pasaje entre el fluir y el detenerse. Lo que viene no puede ser interrumpido, lo que se va no puede contenerse. Cuando se extingue, desaparece como una sombra. Cuando se mueve, se levanta como los ecos. Pero cuando el impulso del cielo se dirige hacia su blanco, qué caos maravilloso, qué confusión imposible de ser aclarada. Tormenta de pensamientos que surgen de nuestro pecho, manantiales de palabras que brotan de nuestra boca. Magnífica profusión resplandeciente que, bajo las órdenes de la pluma o pincel, solo espera manifestarse en reflejos. Destellos que se desbordan de la escritura y ciegan a nuestros ojos. Dulces melodías que se deslizan como las aguas y encantan a los oídos. Pero cuando las 6 emociones se estancan y se detienen, por mucho que se empeñe la voluntad, el espíritu se paraliza. Se queda uno entonces tan desnudo como los árboles sin hojas, tan vacío como un arroyo seco. Contemplando el fondo del alma, se indaga allí su misterio, conservando íntegro el espíritu, emprendiendo uno solo la búsqueda. Pero la razón está oculta y sumergida, hundiéndose cada vez más y más. El pensamiento debe rescatarla, arrastrarla a duras penas hasta la superficie. Quizás el corazón acabe exhausto y agotado, lleno de múltiples pesares, o tal vez, quién sabe, fluyan las ideas sin obstáculo ni error. Aunque en verdad todo eso se encuentra en el yo, y no está en manos de nadie la posibilidad de forzarlo. Algunas veces me lamento, golpeando mi pecho, pues ignoro el porqué del abrirse y cerrar de las cosas. 16. Coda encomium. Ahora bien, la utilidad de la literatura consiste en poder expresar la razón natural de las cosas, para que ésta se expanda a través del espacio y nada pueda constreñirla, o para que viaje por la eternidad, atravesando el puente de todas las edades. Hacia adelante nos lega normas y modelos para 1000 generaciones. Hacia atrás nos brinda imágenes rescatadas del más remoto pasado. De esta forma es posible preservar a los antiguos reyes a punto de caer y predicar la buena influencia que no debe ser nunca olvidada. Ningún sendero es tan lejano como para no ser emprendido. Ninguna razón es tan sutil que no pueda ser entretejida. Es como el encuentro vivificante y húmedo entre las nubes y la lluvia, imagen pura de la transformación de los dioses y los espíritus. Y es que la virtud se propaga al inscribirse en el bronce o en el mármol, transmitiéndose en la música de los instrumentos de viento y de cuerda. Así se renueva una y otra vez con cada nuevo día.